Yo hablando y hablando y tenía el micro apagado y ustedes tampoco me decían nada. Bueno, les conté. ¿Ah? Ya uno preocupado. Sí. Bueno, les estaba contando que ya este es nuestro último eje y la idea es, pues bueno, aplicar lo que nos hace falta con la construcción de lo que es una buena gerencia de servicio. En esta oportunidad, para el eje número 4, voy a explicarles en qué consiste el análisis de datos o de información en un diagnóstico inicial o en un diagnóstico al interior de la organización. Vamos a mirar el día de hoy en qué consiste la actividad del eje número 4 y les voy a dar algunos tips, información específica para la construcción de un instrumento de recolección de información que nos permita cumplir con lo que nos pide o nos solicita el trabajo, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es, vamos a revisar lo que nos pide la plataforma, ¿sí? la guía de la tarea. Está como lento el computador. Ya lo cargó. Bueno, ya les califiqué el trabajo. No sé si ya revisaron las calificaciones. Ya saben que si tienen alguna duda o alguna inconformidad con respecto a la calificación, pues no duden en escribirme para poderla corregir antes de que se cierre la asignatura. Listo, entonces vamos a mirar la actividad del eje número 4, cómo está conformada o de qué se trata y así comenzar con la información que tengo preparada para el día de hoy. Bueno, entonces dice el taller. Nombre del taller, cultura organizacional. Objetivo de aprendizaje, conocer los diferentes tipos de cultura organizacional que se encuentran en el ambiente empresarial. ¿Listo? Descripción del taller. Los estudiantes deben consultar una empresa para investigar su cultura organizacional. Esta empresa puede ser donde labore el estudiante o alguna otra que pueda ser conocida por medio de sus familiares o amigos. Se debe construir un formulario de 20 preguntas que permita conocer cómo perciben el entorno laboral los empleados, directivos, proveedores y clientes, para luego tabular y presentar un informe comparativo con un análisis teniendo en cuenta el tipo de empresa, sector económico, posición en el mercado. En este análisis y sus resultados deberán sustentarse y servir de apoyo en el marco actual, en el marco de la actual, economía colombiana, de manera que se pueda comparar la teoría vista frente al tipo de cultura organizacional determinada en el ejercicio práctico. Requisitos del taller. En grupos máximo de 2 personas, no se permite trabajo individual dado que se requiere discutir los resultados y fortalecer el análisis final. Para que el ejercicio cumpla el objetivo, deberán elegir las empresas a estudiar, asegurándose de tener acceso de manera directa o a través de alguien que labore allí. Construir un cuestionario, el cual deberá ser igual para todas las empresas y ser diligenciado por empleados de la empresa. Instrucciones. A ver, creo que alguien levantó la mano. Yo, profe. Dime. Profe, una preguntita. Digamos, en caso tal que tú dices que de dos, digamos, en el grupo que nosotros presentamos,
El pasado, podemos seguir, o sea, éramos tres, no sé si hay Sí, inconveniente. sí, no, no hay problema, no hay problema. Ahí dice dos, pero yo los voy a dejar trabajar con los grupos que hasta el momento han seguido, ¿vale? Ahora voy a hacer unas modificaciones para darle un poco más de especificidad al documento o al trabajo que vamos a relacionar, ¿vale? Gracias, profe. Listo. Diana, tú me ibas a decir algo, que te vi que abriste el micro. No, profe, lo mismo, que nosotros somos cuatro, pero pues venimos trabajando pues, desde primer semestre juntos. Listo, no hay problema, no se preocupen. Aquí les permito trabajar de 4 máximo. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir leyendo la información que aparece acá. Entonces, decían las instrucciones. Primero, ubicar la empresa. Segundo, construir el cuestionario con su compañero de equipo. En este caso, pues sean 3, 4 o los que hayan conformado el grupo. Tercero, aplicar la encuesta. Cuarto, tabular los resultados. 5, desarrollar y argumentar los resultados. 6, escribir las conclusiones. 7, proponga las soluciones a los problemas encontrados. Y 8, enviar un documento de Word al espacio de tareas del módulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis de cultura organizacional, pero lo vamos a hacer en una sola empresa. O sea, aquí lo que nos están diciendo es que tomemos varias empresas, hagamos análisis de cultura organizacional en cada una de ellas con el mismo instrumento y a partir de los datos obtenidos vamos a hacer conclusiones. Pero yo lo voy a simplificar, es decir, de los grupos vamos a escoger una sola empresa, vamos a construir un cuestionario y vamos a mirar cómo está la cultura organizacional de esa empresa, ¿vale? Sí es claro. Sí, profe. Entonces lo voy a simplificar para que me hagan un trabajo bien chévere, ¿vale? Entonces, con con esa información tengan en cuenta lo siguiente. Estos son los criterios de evaluación que, como en todos los ejes les digo, tengan en cuenta para que sepan que deben entregar. Antes, así como en términos generales, una pequeña retroalimentación de acuerdo con lo que hasta este momento me han entregado. Por favor, verifiquen, cuando suban el archivo, verifiquen que el documento que hayan subido sea el pertinente para la actividad o la clase que se está evaluando. ¿Por qué? Porque a veces yo no sé si es que ustedes se equivocan demasiado o no revisan o bueno, yo no quisiera pensar que lo hacen a propósito, no lo creo, porque si estamos en una actividad de carácter académico, en un escenario virtual donde todos están comprometidos y disciplinados con el conocimiento, pues no lo harían, pero en reiteradas ocasiones encuentro documentos que no corresponden con lo que se solicita. Entonces, cuando ustedes suban el archivo, ustedes pueden verificar si lo que subieron es lo que realmente se está pidiendo. ¿Sí? Hay estudiantes que suben o adjuntan los referentes de pensamiento, hay estudiantes que suben trabajos de otras materias, hay estudiantes que suben trabajos de esta misma materia, pero de otros ejes, ¿sí? Entonces yo reviso a detalle todas esas cosas, por favor. Cuando suban el trabajo, verifiquen, repito, que sea el documento que corresponde, ¿vale? Entonces, repito y les recuerdo cuáles son los criterios de evaluación que se tienen en cuenta para la calificación de esta actividad, que se debe entregar, si mal no recuerdo, el 3 de abril, ¿sí? El lunes 3 de abril, lunes de Semana Santa. Entonces dice, el primer criterio de evaluación, conceptualización y comprensión del contenido, que está directamente relacionado con el nivel de pertinencia que tiene la información que ustedes están entregando versus lo que está solicitando la guía, que en este caso es la encuesta, los resultados y las conclusiones. Eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Entonces, si usted me está entregando eso en esta escala de valores, se va a mover esa puntuación que yo le voy a dar. En el segundo punto está la capacidad de análisis y síntesis, que yo la relaciono con la estructura del documento escrito, es decir, que tenga una introducción, que tenga conclusiones, que tenga bibliografía,
que esté bien argumentado, soportado, que esté construido de manera correcta. No pido acá normas APA ni nada de eso. Ustedes lo pueden entregar en el archivo que quieran, siempre y cuando conserve la estructura del documento escrito. Repito, que tenga hoja de presentación, introducción, desarrollo del trabajo, que en este caso es la conformación de la encuesta, los resultados obtenidos y las conclusiones, ¿sí? Conclusiones de la encuesta. Luego vienen las conclusiones generales del trabajo, que corresponden a esos saberes o a esa información que ustedes han aprendido al momento de aplicar ese instrumento o con ese ejercicio, y las referencias bibliográficas, que en este caso pues van a ser aquellos soportes teóricos que utilizaron para poder consolidar en este caso el documento de recolección de información, que es la encuesta, ¿vale? Cuando hablamos del uso de la gramática, es todo aquello que tiene que ver con ortografía, uso de mayúsculas, redacción y demás. Y por último está el trabajo colaborativo, en el que quiero hacer énfasis en que si ustedes me entregan el documento de manera de tipo individual, pues este criterio yo no lo voy a poder evaluar. Lo digo porque hay muchos que aún sabiendo que la actividad es de tipo colaborativo, pues me entregan el trabajo individual. Entonces, si usted tiene un buen trabajo, pero no cumple con este criterio, desafortunadamente, pues ya sabe, ¿no? Califico los trabajos que vengan de tipo individual prácticamente sobre 20 porque al no cumplir con ese criterio, por lo general yo les coloco 1. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces sigo. No, profe, Entonces yo sí. creo que clarito. Ok, sí, está súper sencillo y fácil. Lo único que tenemos que tener en cuenta son como esas variables o esos aspectos que se pueden evaluar o calificar dentro de esa temática que tiene que ver con la cultura organizacional, que es lo que vamos a mirar. Y eso es lo que normalmente hacen las gerencias del servicio, no solamente cuando lo hablábamos en el eje número 1, no solamente es mirar cuáles son los PQR, las peticiones que hay y reclamos de los clientes externos y poder tomar acciones frente a eso, sino también identificar cuáles son mis valores diferenciales, cómo está funcionando todo lo que tiene que ver con ese grupo de talento humano o de colaboradores que me ayudan a mí a poder cumplir con todos esos requerimientos que tiene el cliente, qué estrategias estoy utilizando para la fidelización, para el reclutamiento o la captación y para la recuperación de clientes, o sea, cómo manejo yo las actividades en articulación con el departamento de talento humano para que los colaboradores aumenten su sentido de pertenencia, para que los colaboradores propongan, ¿sí? Esa es la idea de un departamento de servicios, ¿sí? Bueno, ahora lo llaman en algunas empresas el departamento de experiencia, que es cuando vamos a mirar cómo se siente no solamente el cliente externo en los diferentes momentos en los que tiene contacto con la empresa, ya sea a través de una página web, ya sea a través de un colaborador, ya sea a través de un espacio físico, ¿sí? Sino también cómo está el cliente interno, con temas relacionados con el endomarketing, con temas relacionados con su motivación interna, todas aquellas situaciones que le pueden afectar para la productividad dentro de su labor, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata el énfasis de todo lo que tiene que ver con la gerencia del servicio, que no solamente es, como les digo, tomar acciones o definir planes de trabajo frente a las situaciones desfavorables que podemos tener con los clientes, sino también ir un poco más allá, ¿cierto? Poder identificar cuáles son esas acciones o esas situaciones que me permiten a mí tener un buen acompañamiento de mis clientes, no solamente externos, sino internos. Entonces, dada la información relacionada con el eje número 4, la actividad del eje número 4, procedemos a entrar a la temática que está
desarrollada bueno, que yo desarrollé para que ustedes tuvieran suficientes herramientas para la realización del trabajo que nos está proponiendo la plataforma, que en este caso es hacer un análisis de la cultura organizacional. Entonces, he titulado el eje número 4, la investigación como elemento básico en la construcción de estrategias. ¿Y por qué lo llamo de esa manera? Porque todas las actividades o todas las acciones que se implementen dentro de una organización, independientemente del departamento en el que se vayan a ejecutar, deben tener un previo análisis, ¿sí?, de lo que está sucediendo en el entorno. Cuando nosotros estamos hablando de un departamento de marketing, un departamento de publicidad que quisiera hacer cambios en toda la estrategia de comunicación que se maneja, debe haber una investigación previa. Fíjense que a pesar de que estamos hablando de publicidad, yo debo conocer datos que me permitan a mí tener una suficiente conexión con ese segmento o ese grupo objetivo al cual yo le estoy dirigiendo esa información, ¿vale? Entonces, siempre que se va a tomar una decisión trascendental dentro de una organización, debe haber una investigación previa, ¿listo? Cuando yo voy a hacer un análisis DOFA, hay una investigación previa. Cuando yo voy a hacer una reestructuración de personal, debe haber una investigación, ¿sí? Pero eso es el deber ser. En las realidades de nuestras organizaciones, nosotros palpamos que no es precisamente cómo se manejan las cosas. A veces cuando hay problemas o situaciones al interior de la organización, las empresas lo que prefieren hacer es lo más fácil, de pronto despedir personal o de pronto cerrar algunas, no sé, tiendas, cuando estamos hablando de recursos o utilidades que han disminuido. Pero realmente poder identificar una falla o una situación desfavorable al interior de la organización se puede detectar solo con el análisis y la investigación, porque muy seguramente si no lo hacemos de esa manera vamos a tomar decisiones que a futuro van a generar mayores pérdidas a nivel económico. ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, en este momento, como una decisión reactiva de la situación que está sucediendo en el momento, puedo decidir que voy a sacar a la mitad del personal, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los que quedan? Que se sienten cansados, desmotivados, cargados de trabajo, no hay un incentivo económico que de alguna manera les ayude o les reconozca que en efecto están trabajando mucho más de lo que deberían. Entonces, siempre que se vayan a tomar decisiones trascendentales hay que hacer investigación, ¿listo? Entonces, cuando yo hago una investigación que está directamente articulada con la realidad de la empresa, tanto en la parte interna como externa, ¿sí?, yo puedo desarrollar estrategias o planes de acción que minimicen el riesgo de la inversión de dinero que yo estoy haciendo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, soy una empresa que crea zapatos, calzado, ¿sí?, y hago un producto que no he testeado, que no he mostrado a ciertas personas, corro el riesgo de que haya pérdida, ¿sí?, que la gente no le guste o que los resultados que yo espero no sean los apropiados, pero a veces sucede que por cuestiones del destino el producto pega, ¿sí? El porcentaje de que un producto sea exitoso en el mercado, aún saliendo a ciegas, por llamarlo de alguna manera, es muy pequeño. Entonces, siempre se acostumbra o siempre se recomienda que se debe hacer una contextualización de lo que está sucediendo. Entonces, con esa información que yo estoy reclutando en esa investigación, voy a encontrar hallazgos que me permiten a mí definir una ruta o un camino para poder tomar decisiones de acuerdo con el objetivo que esté planteado. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cultura organizacional específicamente, que es la temática que aborda toda la descripción de la tarea, nos vamos a enfocar en 3 variables puntuales, ¿sí?, que nos ayuden a construir algunas preguntas, ¿vale?, para el cuestionario. Entonces, los 3 puntos en los cuales nos vamos a enfocar son estos: ambiente laboral, motivación y relaciones interpersonales.
Voy a hacer un paréntesis aquí con respecto a la tarea. El trabajo lo vamos a hacer en grupo. Vamos a escoger una empresa donde trabaje alguno de los integrantes del grupo para poder aplicar el instrumento. Es importante que ustedes sepan que la idea es que sea información real, ¿vale? Aquí, si ustedes quieren, no pongan información de la empresa, no pongan datos que sean sensibles, direcciones y eso. Esta información o este trabajo es netamente académico, ¿vale? Entonces, si por cualquier motivo ustedes quieren omitir información, no hay problema. Yo lo que quiero es que haya honestidad, ¿no? Dentro de la construcción del trabajo también, porque a veces pasa que como yo en el anonimato les estoy pidiendo hacer una investigación, se van al doctor Google y empiezan a descargar trabajos o a descargar instrumentos que ya se hayan aplicado en términos de cultura organizacional. La idea es que esta herramienta que yo estoy trayendo a colación, que es una herramienta que se utiliza en diferentes escenarios, ¿sí? Pues se aplique desde lo que es nuestra realidad, ¿vale? Vamos a hacerlo lo más objetivamente, lo más honestamente, lo más ético, ¿vale? Y nos vamos a centrar, como les decía, en estas 3 variables. Entonces, vamos a escoger esa empresa y vamos a tratar, o sea, la que les parezca a ustedes más fácil aplicar el instrumento. Ahorita, bueno, acá al final, y mediana. Profe, qué pena una pregunta, más o menos a cuántas personas de la empresa se debe hacer. Ok, a eso iba. A eso iba. Me voy a adelantar un poquito. Esto es toda como la explicación de lo que, mira lo que dice, se tomará un estimado aleatorio entre el 20 y el 40% de la totalidad de las personas que integran la empresa seleccionada. Entonces, si son 20 personas, el 40% es más o menos, no sé, el 40% de 10 personas es, bueno, 4. En este caso, si son 20, entonces serían 8, ¿vale? Tratar de buscar un estimado como mínimo para poder aplicar el instrumento y poder tomar decisiones, ¿listo? Entonces, si estamos hablando de una empresa que tiene 200 empleados, entonces sacamos el 20 y el 80 y el 40, perdón, y en ese rango nos vamos a mover para poder reclutar la información, ¿vale? Ahora bien, si es una empresa pequeña que tiene, no sé, 10, 20 empleados y lo pueden aplicar a todos, maravilloso. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, me devuelvo otra vez. Entonces, les decía, vamos a escoger la que más fácil nos quede. Si, por ejemplo, si los integrantes del grupo no están laborando o no tienen forma de poder aplicar este instrumento de recolección de información, entonces vamos a buscar el emprendimiento de alguien, de algún familiar, de alguien cercano, conocido, que nos permita aplicar el instrumento como tal, informarle que es un tema académico, que se quiere conocer un poco cómo está el tema de la cultura organizacional y vamos a hacer una encuesta muy sencilla que tenga entre 15 y 20 preguntas y que aborde la temática pues que está relacionada en esta diapositiva, que en este caso es el ambiente laboral, la motivación y las relaciones interpersonales. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Bueno, seguimos entonces. Ahora miremos a detalle cada una de las variables que voy a utilizar o a tener como base para poder construir ese instrumento de recolección de información que me solicita la tarea. Entonces, la primera es el ambiente laboral, ¿sí? Recuerden que la cultura organizacional, como la habíamos planteado en el segundo eje, nos permite saber qué es lo que se percibe en el entorno de la empresa. O sea, la cultura organizacional no es algo que está establecido como lo es la misión, como es la visión, los valores, no.
la cultura organizacional es todo aquello que pasa alrededor de los colaboradores, la forma como ellos perciben el ambiente, qué tan motivados se sienten, la forma como elaboran su trabajo, el perfil que busca el Departamento de Talento Humano cuando se está haciendo un proceso de reclutamiento y selección de personal, entre otros. Entonces, por eso es importante filtrar la información a partir de estos tres elementos o estas tres variables que están directamente relacionadas con la percepción del cliente interno. Entonces, cuando hablamos de ambiente laboral, podemos estar hablando de estos tres puntos, por ejemplo, la percepción que mide la experiencia del trabajo, es decir, qué tan fácil te parece el trabajo que estás desarrollando, tienes la cantidad de herramientas necesarias para poder desarrollar tu labor, de qué manera puedes tú implementar acciones, eres autónomo en lo que haces, preguntas como el espacio donde estás es lo suficientemente amigable para poder desarrollar de manera efectiva tu labor. Ese tipo de preguntas están directamente relacionadas con el ambiente laboral. ¿Listo? Bueno, aquí podemos hacer preguntas abiertas y cerradas, pues yo no he llegado todavía a lo que es la redacción de la encuesta, pero la idea es que si ustedes consideran extremadamente importante colocar o incluir una pregunta abierta para que la persona escriba lo que desee de acuerdo a su experiencia, está bien, ¿sí? Pero para efectos de tabulación es mucho más fácil, es mucho más sencillo sugerir respuestas. Ya lo vamos a ver, ya se va a ver, ya lo vamos a ver cómo se construye, ¿vale? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, muchachos? Si es claro lo que corresponde al ambiente laboral. Sí, profe. Listo. Seguimos entonces. Motivación. La motivación está directamente relacionada con ese estado anímico, con ese yo interno de la persona para poder disponerse a realizar su labor, su actividad. En esa motivación podemos mirar aspectos relacionados con la compensación. La compensación no es el salario. El salario de una persona cuando hace parte de una empresa está dividido en tres puntos. Primero, la contraprestación económica en la que uno firma el contrato, ¿sí? Y ahí dice cuánto te vas a ganar mensualmente. Segundo, están los beneficios, ¿sí? Como por ejemplo cajas de compensación familiar, como por ejemplo bonos Sodexo, incentivos que vienen de parte de talento humano por la ejecución de tu labor. ¿Sí? Hay empresas donde hacen carreras de ascenso y hay algunas también que tienen como unas escalas motivantes para los empleados que son cosas adicionales, por ejemplo, fin de semana en Cartagena con tu familia o de pronto una especialización totalmente gratis si en un periodo de tiempo cumples a cabalidad con tu trabajo o eres el mejor vendedor, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas están consideradas beneficios. Por ejemplo, hay empresas que le pagan prepagadas a sus empleados, a sus colaboradores. Hay empresas que dan cuota inicial de casas o apartamentos para las personas que tienen menor adquisición o tienen menor remuneración por su trabajo. Ese tipo de cosas son beneficios. Y las compensaciones están relacionadas con comisiones y ese tipo de cosas que van relacionadas con el rendimiento que tiene el colaborador en la ejecución de su trabajo y que por supuesto no todas las áreas de la organización tienen directa relación con esto. Entonces, cuando yo hablo del salario, son estas tres cosas, en algunas empresas lo hay, en algunas no tanto, pero la idea es que si yo voy a identificar cuáles son los aspectos que conciernen en la cultura organizacional, cuando hable de la motivación, puedo tocar preguntas como, bueno,
qué tipo de beneficios adicionales, de los siguientes, cuáles beneficios recibes. Entonces ahí tú colocas cajas de compensación, subsidios, y si de pronto no tienes a la mano suficiente, pones otro y le pones cuál y ahí la persona te dirá. Esa es una de las tantas cosas que podemos medir con respecto a la motivación. Necesidades y expectativas personales. Es importante saber si realmente la persona que está ocupando ese cargo se siente a gusto con lo que hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso determina también el nivel de productividad que tiene la persona en la ejecución de su labor. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué te gustaría hacer en 10 años? Esa es una expectativa personal que me permite a mí saber si realmente la persona está cumpliendo con su logro a título personal o si definitivamente está en el lugar equivocado, ¿vale? Ese tipo de acciones son las que podemos incluir dentro de lo que es la construcción de preguntas relacionadas con la motivación. Y temas de sentido de pertenencia, preguntas como ¿conoces al presidente? ¿Cuál es la misión de la, sabes cuál es la misión de la empresa? ¿Qué tan comprometido te sientes con la realización de tu labor? Si algún compañero de trabajo te pide apoyo en alguna actividad que está relacionada con su trabajo y que tú manejas, ¿lo harías? ¿Por qué? Ese tipo de preguntas que van más allá de lo que es la responsabilidad de poder cumplir con la labor, sino al interior de tu ser, si realmente te sientes a gusto con lo que estás haciendo. Bueno, hasta ahí preguntas. No, señora. Muy bien. No, profe, no, todo muy bien. Este último eje es súper sencillo. Es simplemente ver en ustedes la habilidad de poder identificar estrategias, planes de acción, actividades que nos ayuden a mejorar esas situaciones que no están tan chéveres al interior de la empresa y que de alguna manera, pudiéndolas identificar, nos permite mejorar lo que es la experiencia del colaborador en la empresa. Listo. Por último están las relaciones interpersonales que están relacionadas con el entorno social que tienen las empresas al interior de la organización, que muchas veces van más allá de lo que está planteado, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, hay un manual de funciones, tengo personas a cargo y tengo un jefe, yo puedo ampliar mi espectro en conocimiento, en conocer a mis compañeros, ¿sí? Que no se relacionan conmigo en términos de la realización de la labor, sino que por afinidad nos hemos incluido. Entonces, preguntas ya más a título personal, ¿qué tal el equipo de trabajo? ¿Te sientes apoyado o motivado con ellos? ¿Qué te gustaría encontrar en un compañero de trabajo? ¿Cuáles son las habilidades que de pronto consideras que son más importantes al momento de integrarte con un equipo de trabajo, entre otras? Eso con respecto a lo que es el entorno social y el compañero de trabajo que tiene la persona. Con los jefes igual, tratar como, a ver, cuando uno hace análisis o investigaciones de mercado al interior de la organización, el hablar del jefe se vuelve como un tema sensible. Vamos a tratar de ser lo más general posible al momento de redactar preguntas relacionadas con los jefes. Por ejemplo, tienes oportunidades de crecimiento, de ascenso, consideras que tu jefe es un líder, te sientes tranquilo, te sientes identificado, te sientes apoyado con tu jefe, entre otras, ¿vale? Y al igual que con el resto de la organización, si por ejemplo estás trabajando en un departamento de producción, entonces dice el departamento que te genera información a ti es pertinente lo que te entrega, lo hacen a tiempo, tienes que estar llamando, ese tipo de actividades que de alguna manera cuando no se llevan de la forma correcta
empiezan a disminuir la productividad y empieza a traer problemas a título personal y de desarrollo de labor con aquellos que están directamente relacionados con mi trabajo. Entonces, esas son algunas de las preguntas que podemos hacer. Por supuesto, ustedes tienen la posibilidad de poder ampliar preguntas. En Internet lo que hay es preguntas que ustedes pueden mirar, consultar para poder consolidar la información. Puedes buscar en Google qué preguntas puedo utilizar en un instrumento de recolección de información para poder medir las relaciones interpersonales, y ahí te saldrán infinidades, ¿no? La idea es que ustedes redacten en su propio lenguaje las preguntas, que eso les sirva de base para poderlas hacer y que por supuesto respondan a lo que yo les estoy solicitando en la guía de trabajo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. No, profe, ninguna, todo bien. Vale, entonces, si está todo claro con respecto a las variables que vamos a medir en el instrumento de recolección de información relacionado con la cultura organizacional, vamos entonces a poder recordar cómo es que se debe redactar una encuesta. Yo puedo hacer en el análisis de investigación de información, puedo utilizar diferentes herramientas, puedo hacer focus group, puedo hacer un acta de descargos, puedo hacer brainstorming, puedo utilizar cualquier actividad grupal que me permita a mí obtener información relacionada con la cultura organizacional. Pero es mucho más fácil, primero, tabular la información a través de una encuesta, y segundo, que se vuelve confidencial los datos que voy a recibir a partir de las respuestas que me va a dar cada empleado. Por eso es importante que dentro de la encuesta se maneje la mayor cantidad de anonimato posible, es decir, que yo no pida nombres, que yo no pida edad, de pronto el departamento al cual pertenece, para uno tener un poco de contexto al momento de leer las respuestas, ¿sí? Entonces, eso es lo que debo tener presente como generalidad. Ahora bien, ¿qué tipo de preguntas puedo elaborar? Yo aquí les estoy dando algunas opciones de pregunta para que sea un poco más sencillo, para que ustedes puedan sacar la información en términos de tabulación lo más fácil posible, y sobre todo en aquellas que están directamente relacionadas con información cualitativa, es decir, preguntas que lleven a la persona a describir, de acuerdo con su experiencia, su percepción, la información para dar respuesta a esa pregunta. Entonces, tenemos la escala Likert, tenemos otras escalas que se utilizan también para el reclutamiento de información, y tenemos la opción de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Entonces, la escala Likert es utilizada básicamente cuando las preguntas son de carácter cualitativo. Entonces, yo lo que hago es que, bueno, ustedes han hecho evaluaciones docentes. Las evaluaciones docentes por lo general te dan una frase, y de acuerdo con tu opinión o tu percepción, tú defines del 1 al 5 cuál es la información o la valoración o la puntuación con la cual te sientes identificado, ¿vale? Teniendo en cuenta que va desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo. Dice, en relación con el último profesor que te ha dado clase, ¿en qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Por favor, marca solo una casilla en cada línea. Entonces, cualquiera de las preguntas que ustedes vayan a redactar en las diferentes variables que ya hemos podido mencionar, como son el ambiente laboral, la motivación y las relaciones interpersonales, ustedes pueden redactar frases y le dan la escala para que así ustedes puedan fácilmente tabular esa información. Entonces dice, mi profesor nos avisa de que tenemos que trabajar duro. Aquí la escala, pues de acuerdo a la experiencia y de esta situación puntual, el estudiante escogerá cuál será la apropiada. Entonces, ustedes pueden utilizar esta escala para la construcción del instrumento de recolección de información. No tienen que ser todas en escala Likert. Ustedes pueden utilizar una mezcla de diferentes escalas
para poder consolidar o conformar el instrumento. Ustedes definirán en qué variable lo hacen, de qué manera lo redactan, entre otras. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes puedan ir haciendo la encuesta y me la envíen para yo hacerle una revisión previa y así la puedan aplicar, ¿vale? Para disminuir los riesgos, de pronto en temas de redacción, organización, estructura y demás, sería chévere yo revisar ese trabajo la próxima semana. Bueno, otras escalas. Tenemos también la escala ordinal, por ejemplo, la identificación de categorías o alternativas de respuesta. Aquí hay un ejemplo. ¿Cuál de estas marcas de zumo de naranja aprobado? ¿Vale? Entonces, la persona que tiene que hacer de estas respuestas, escoger una. ¿Vale? O sea, yo le estoy sugiriendo cuál es la respuesta que debe escoger. Hay otra escala que se llama ordinal, que es lo que te quiere decir es ordinal viene de orden. En este caso, lo que te están pidiendo es asignación de valores a diferentes respuestas. Mire lo que dice, ordene de mayor a menor preferencia las siguientes, de mayor a menor preferencia las siguientes marcas de zumo de naranja. Es decir, de acuerdo con lo que a ti te gusta, tú debes seleccionar u organizar estas respuestas en el orden de acuerdo con tu preferencia. Entonces, por ejemplo, número 1, Zumosol, número 2, Don Simón, número 3, Al Valle, número 4, Minute Maid, ¿vale? Entonces, eso es lo que me habla la pregunta de tipo escala ordinal. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Comentario? Todo claro. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Bueno, nos queda un minutico. Voy a mirar a ver cuántas me faltan. Bueno, voy a terminar explicándoles las de intervalo, abiertas y cerradas, y ya con esa información ustedes pueden ir consolidando algunas preguntas. Deben ser entre 15 y 20. ¿Vale? Entonces dice de intervalo. Tú le entregas a la persona una escala, un rango, donde él responda de acuerdo con eso. Por ejemplo, cuando tú te dices a qué escala de edad pertenece, entre 10 y 20, entre 21 y 30, entre 31 y 40, y así tú escoges dónde te sientes identificada. Esa es una pregunta redactada en escala intervalo, ¿vale? Preguntas abiertas, es decir, cuando tú específicamente le dices a la persona que de acuerdo a su percepción o experiencia explique algo, ¿sí? Entonces, no deben ser preguntas de sí o no, sino preguntas que tengan un poco más de profundidad. Por ejemplo, ¿por qué asiste a psicoterapia? ¿Qué opina del programa de televisión Los Cazadores? La persona te va a explicar con sus propias palabras la respuesta a esa pregunta que tú le estás haciendo. Y las preguntas cerradas, que pueden ser con una pregunta con múltiples respuestas o con única respuesta. Es decir, de esta dice, ¿qué marca de arroz te está diciendo? De esta escoge una, ha comprado en los últimos 6 meses. ¿Sí? Entonces, aquí tú le das varias opciones, la persona debe escoger una sola. Y está la de múltiple con múltiples respuestas, donde yo puedo decir, por ejemplo, de las siguientes, ¿cuáles marcas de arroz, ahí lo estás poniendo en plural, has utilizado en los últimos 6 meses? Entonces la persona tiene la posibilidad de escoger más de una respuesta de las que están aquí planteadas. Para cerrar, solamente quiero que tengan en cuenta esto. Como ya les di algunas ideas de cómo pueden redactar las encuestas, bueno, aquí yo les pongo número máximo de preguntas, pero no, pongámoslo entre 15 y 20. Vamos a cambiarlo enseguida. De 15 a 20. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer 3 puntos. Vamos a clasificar la encuesta en 3 partes. La primera, que son las preguntas de filtro, es decir, ¿hace cuánto tiempo laboras aquí? Personas que tengan por lo menos más de 6 meses, que tengan un criterio que les permita evaluar de manera objetiva las preguntas que tú vas a hacer. Por lo menos 6 meses, a qué departamento pertenece, o sea, preguntas generalizadas. ¿Sí? Ahí vamos a poner más bien preguntas generalizadas para que no haya confusión. Preguntas generales del encuestado. Entonces, preguntas como a qué departamento perteneces, hace cuánto tiempo trabajas aquí,
el rango de edad si lo quieren poner, etcétera, etcétera. Ahí no superemos más de las 4 preguntas porque pues simplemente es como son preguntas de contexto, ¿vale? Para poder identificar que las respuestas sean veraces, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de un departamento que sea contabilidad, de pronto en las preguntas relacionadas con las relaciones interpersonales de hablar con el jefe, por ejemplo, te dirá cosas relacionadas con informes, con cifras, con datos, entre otras. Entonces, la idea es que eso no supere las 4 preguntas. La gran cantidad de preguntas, por supuesto, deben estar en el punto 2, que son aquellas que están directamente relacionadas con las variables que voy a analizar, es decir, las que en el principio de la clase les mencionaba, lo que tiene que ver con la motivación, con el ambiente laboral y las relaciones interpersonales. Todas esas preguntas que les surjan en esas variables, las voy a incluir en esta segunda parte. Y tercero, preguntas para proponer, que pueden ser 4 o 3 también. Entonces, por ejemplo, ¿qué te gustaría aportarle a tu lugar de trabajo? ¿Qué te gustaría como herramienta adicional para mejorar tu labor? No sé, ¿qué otra cosa le agregarías a tu puesto de trabajo? ¿O qué crees tú que hace falta para mejorar la cultura organizacional? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Para cerrar la clase del día de hoy, que ustedes hagan un borrador de la encuesta en Google Forms y me manden el enlace editable para yo poder, sobre esa información que ustedes me están compartiendo, hacerles retroalimentación y así puedan ajustar mucho más rápido la encuesta para que empiecen la aplicación. ¿Es claro? ¿Es claro? Profe, qué pena, una preguntita. Bueno, ya escuchando las opciones de encuestas, de preguntas, de todo, es decir, que se pueden como combinar, no nos tenemos que ir sobre una sola línea, sino que puedo combinar las preguntas. Sí, señora, sí, señora. Así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Ah, bueno. De todos modos, si surgen en el camino, en la redacción de la encuesta o lo que sea, preguntas, no duden en escribirme. Acuérdense que yo estoy aquí disponible para ustedes, para apoyarlos, para que si tienen algún comentario al respecto, yo les pueda colaborar, pues voy a estar siempre. Pueden escribirme al correo, pueden escribirme por el grupo, al interno, como sea. ¿Listo? Entonces, si no tienen más preguntas, damos por finalizada la clase del día de hoy y nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? Un abrazo, feliz noche. Feliz noche. Profe, muchas gracias, feliz noche para todos. Chao. Profe, feliz noche, muchas gracias.